Hola, 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 nuevamente chiquillos, chiquillas. Aquí estamos en esta tercera entrega que viene a ser la segunda parte del ascenso de los totalitarismos. Así que atención con eso, chiquillos, pero por supuesto que estén muy bien. Nos vamos al tiro nomás para que puedan estudiar el videito. ¿Ya? En este caso nos quedó dentro del ascenso de los regímenes totalitarios hablar de la versión probablemente más emblemática de estos regímenes, que no es otra que el nacionalsocialismo alemán, que ven ustedes ahí inmediatamente representado por la figura de su máxima estrella, por decirlo de alguna manera, el señor Adolf Hitler, una infame estrella, ¿no es cierto?, por todo lo que este caballero ocasionó para la historia del occidente en general, un referente negativo al mundo completo. ¿Por qué surge este señor Hitler? ¿Quién es el señor Hitler? Bueno, diremos solo algunas cosas nomás, que este es un caballero que surge, ¿no es cierto?, con un oscuro origen en Austria, no era alemán particularmente. No obstante, se creyó las teorías del pangermanismo al 100% al parecer, y no significaba que creía que los arios germánicos, los germanos particularmente en ese tiempo, eran una casta superior. Ya, más allá de eso, este caballero no fue un buen estudiante cuando pequeño, se dedicó a la pintura hasta que fue reclutado por el ejército, donde obtuvo un par de victorillas por ahí poco significativas, pero que le sacó harto provecho en su cabeza este caballero, o sea, un grupo solo, en el fondo. ¿Ya? No obstante, conectando bien con la materia, este señor Adolf Hitler quedó muy choqueado por los resultados de la Primera Guerra Mundial, debido a que consideró que era una ofensa total contra Alemania. Más encima saca en cuenta cómo él veía a Alemania, la nación que tenía que estar, ¿no es cierto?, sobre todas las otras. No perdonó jamás el concepto de la humildad excesiva que a su juicio mostraron los gobiernos, sobre todo la República de Weimar, que estuvo en el periodo entre guerras, que era un gobierno liberal y democrático, que no supo, según Hitler, darles la cara realmente a los aliados triunfadores. Más encima, este gobierno se desprestigió más ante sus ojos por el hecho de que no pudo con la crisis económica. Por lo tanto, este caballero se armó con mucha fuerza y supo descubrirse a sí mismo como el gran orador que era, y comenzó a hacer discursos en la calle, chiquillos, que terminaron convenciendo a mucha gente que lo que decía él era lo correcto. Ahora bien, ¿qué es lo que decía este caballero? Como ustedes ya saben, este caballero corresponde a uno de los líderes de los totalitarismos, por lo tanto su discurso era terriblemente dictatorial. Ellos proponían una fórmula que venía de ellos, donde nadie podía oponerse a esta fórmula, ¿ya? No obstante, la supo enganchar, la enganchó bien en el fondo, por el hecho de que le dijo a los alemanes muchas de las cosas que en el fondo ellos querían escuchar. O sea, estaban pasándola muy mal por la crisis, por todo el colapso que significó, ¿no es cierto?, la imposición de este tratado y todavía las consecuencias de la guerra. Por lo tanto, este caballero supo sacarle harto provecho. ¿Cómo le sacó provecho? Entrando a un pequeño partido político que, para que ustedes lo sepan, lo enviaron a espiar este caballero, ese partido político, que eran unos ultra derechistas, anticomunistas totales. Eso quiere decir que no tenían ningún problema en salir a patear comunistas y a ir en contra de los sindicatos. Al final de cuentas, el gobierno lo mandó, por medio del ejército, lo mandaron a espiar a este grupo. Pero ¿cuál fue el punto? Que este caballero quedó pero entusiasmadísimo con lo que decían en ese partido y consideró que era el vehículo más perfecto para impulsar sus ideas. Este partido no era otro, chiquillos, que el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. El partido que a la larga pasó a llamarse Nazi, que era de su abreviación, en el fondo, la utilización más rápida de esta sigla que ustedes ven acá, el National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. ¿Ya? Fíjense bien, socialista, obreros, o sea, en el fondo siempre se habla así como que son extrema derecha. Sí, se pueden llamar de extrema derecha estos fascistas, por el hecho de que están en contra del comunismo al 100%. Pero no por otra razón, por el hecho de que los fascistas comparten su espíritu socialista, pero al 100% con las ideologías de izquierda. No obstante, hay una gran diferencia. Es decir, ¿a qué me refiero con el 100%, chiquillos? Que son sumamente colectivistas, es decir, creen en el grupo, no creen en el individuo, salvo el líder, por supuesto. Pero la gran diferencia se las explico acá. La gran diferencia entre podemos decir, el totalitarismo de izquierdas y el totalitarismo de derechas, por decirlo de esta manera, es que para los izquierdistas, para los comunistas, los
principalmente en este caso que estamos revisando, el stalinismo, ¿no es cierto?, soviético, ellos seguían impulsando el concepto de la lucha de clases, es decir, que lo que importaba para los comunistas, y sigue importando, es el tema de que no tienen que haber no tiene que haber nacionalidades en este punto que superen a la importancia del ser obrero. En el fondo, a los comunistas lo que les importa es el concepto del trabajo, del trabajador, del país que sea, mientras sea trabajador y tiene sus derechos garantizados por este Estado, ¿no es cierto?, está todo bien, mientras que para los socialistas de derecha, en este caso particularmente el nacionalsocialismo alemán, aquí no hay importancia en la lucha de clases. Lo que le importa a los nazis, a los alemanes, es que precisamente todos los nacidos en ese país que tienen la sangre alemana no luchen entre sí, sino que colaboren entre sí, independiente de la clase social de la que provienen. ¿Se capta? No hay una lucha de clases. Aquí lo que importa es que si tú naciste obrero, seas feliz siendo obrero porque eres alemán. Si el burgués tiene más riqueza y está aportando a Alemania, bienvenido sea para los nazis. No hay conflicto. Lo que importa acá es principalmente la nacionalidad aportando a este concepto del Estado. Esta es la diferencia, ¿ya? Vamos a tener que para el nacionalsocialismo alemán hay varias cosas que son bien clave, que están muy en línea con lo que ya comentamos en el video anterior. Hay un solo jefe, ¿no es cierto? Hay se entiende como un solo pueblo que va a construir un imperio único llamado dominar. Son terriblemente racistas desde el punto de vista que se sienten desde una raza superior, mirando a todas las demás hacia abajo, y al fondo de todas las razas está la semita. Por eso tienen un sentimiento muy antisemita, que no es otra cosa, chiquillos y chiquillas, que el tema del odio a lo medio oriental y particularmente a los judíos, ¿ya? Los semitas son todos los pueblos de ese sector, y particularmente se les asigna así a los judíos, ¿ya? Vamos a tener que este es un imperio que está llamado a tomar los territorios y las riquezas que se le vengan en gana, porque las consideran naturalmente dadas para ellos como un destino manifiesto. Y bueno, todo este proyecto va a estar concentrado en lo que diga el líder, quien tiene todo el poder, ¿ya? Echándole un desglose, hay algunos elementos que quiero que por favor estudien y puedan comprender bien, que son los que ustedes ven acá, que es una síntesis de lo que más determina al nacionalsocialismo alemán. Vamos rapidito a mirarlo. Lo primero, que es un régimen totalitario, como es el stalinismo, ¿no es cierto?, y el fascismo. Eso lo comparten al 100%. El líder es la voz del pueblo, del Estado, y sobre eso no hay nada que decir. Fíjense en esta frasecita de Mussolini, es un ícono de este caballero. Dice: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Eso sintetiza todo, es decir, no puedes estar fuera de este juego. Si estás fuera, ya lo dije en su momento, la policía represiva, ¿no es cierto?, te va a castigar. Vamos a tener que hay un culto al líder, que si ustedes se dan cuenta en esta imagen, hay un reemplazo pero manifiesto de conceptos propios de la religión. Particularmente aquí en una imagen que es casi Jesús, ¿no es cierto?, reemplazado por un Hitler, que viene a mostrarnos, ¿no es cierto?, cómo estos personajes querían convencer por todos los caminos de que su discurso era el correcto, ¿ya? Hay prácticamente un síntoma de religión en todo esto que dice que no lo es, ¿ya? Pero ustedes se dan cuenta que tiene mucho de ello, ¿ya? Vamos a tener también que todos los totalitarismos en general fueron militaristas, ¿no es cierto? En el caso del alemán, marcadamente aquí podemos ver en detalle el tema de que hubo una fuerte industrialización que se comenzó a dar después de que Hitler comenzara a cesar con los pagos del Tratado de Versalles y reenfocar todas esas riquezas en Alemania, cosa que muchos le agradecieron, eso porque a mucha gente, aunque ustedes no lo crean, amaban a Hitler, ¿ya? Porque eran alemanes y vivieron el periodo de la crisis. Desde ese punto de vista puede llegar a ser comprensible. Fabricaron armamentos de primera línea, abocaron toda la tecnología, como les dije también en el video anterior, a este proyecto. Y bueno, uno de los elementos súper clave, un ejemplo, son los tanques Panzer, que eran terriblemente efectivos en su misión de acabar con los otros tanques, ¿ya? Tenemos por el caso las guardias, por aquí tienen las SA, que era una especie de policía militar que este caballero armó primero con excombatientes de la Primera Guerra Mundial, que fueron como su guardia personal. Más tarde esto lo perfeccionó con unidades como las SS, que eran como los intelectuales, los gallos que se preocupaban de las cosas más que tenían más contenido teórico, pero que al final conducían a la muerte igual. Por ejemplo, eran
especialistas ahí en justificar esta superioridad racial y exterminar judíos como locos, la verdad. Tenemos que el Lebensraum corresponde al espacio vital. De verdad, esa frase no la olviden. Espacio vital que los alemanes consideraban era propio. Independiente que estuviera ocupado por otros países, no les importaba mucho. Por eso eran firmemente imperialistas. Querían tomar terreno que no era de ellos porque, o sea, en términos legales no era de ellos, pero ellos lo consideraban como históricamente propio. Esta es una lámina que muestra más o menos cómo pudo haber sido el famoso Lebensraum, o sea, el concepto del espacio vital. O sea, ustedes se dan cuenta todo en el puro norte de Italia porque el resto se lo seguían reconociendo Mussolini. Ahora España tampoco porque está Franco, un caballero que ya les voy a hablar, pero el resto es bien poco lo que ellos reclaman como, o sea, que queda bien poco fuera de lo que ellos reclaman como propio, ¿ya? Y les importaba muy poco lo que dijeran los demás, ¿ya? En cuanto al racismo, vamos a tener que los alemanes se sentían sin duda la punta de la pirámide evolutiva de la humanidad, ¿ya? Una raza superior que, tomando incluso conceptos de la filosofía, nos ponía como que ellos querían o debían transformarse en el Übermensch, el superhombre, ¿ya? Esto tiene un significado incluso que ellos le daban de esto, con la pseudociencia que les hablaba, creaban sus propias historias, así como historias justificando lo que decían. Trataban de darle un contexto como técnico, científico, de que provenían evolutivamente de un pueblo que según ellos era puro y que era el pueblo de los arios, ¿ya? Que existe en realidad, pero ellos le asignaron ese valor, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy todavía se les llama arios estos locos, pero al final de cuentas eso es un constructo súper... Sí, tendríamos que entrar muy, muy fino para ver si tiene algo de real sentido, ¿ya? El nombre germano es el nombre que se les da al origen de ellos, pues, o sea... Germania era el nombre original que incluso los romanos le dan a esa zona que hoy en día es Alemania, ¿ya? Por lo tanto, ahí siempre los germanos se autodenominaron así y se reconocían como base de este otro pueblo ario, ¿ya? Al otro lado de esta pirámide evolutiva estaban los judíos, que eran como lo más bajo que veían los alemanes. Siempre me preguntan esto, ¿por qué los alemanes odiaban tanto a los judíos? Mira, hay una explicación que es súper profunda, podríamos llamar así, la trato de sintetizar. A los judíos los odiaron desde mucho tiempo atrás. De hecho, el tiempo que más generó odio contra los judíos fue la Edad Media. ¿Y por qué razón? Porque la Edad Media era una época muy cristiana, muy católica. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Lo que sucede es que no olviden algo, que los judíos fueron los que condenaron a Jesús a la muerte en el momento que Poncio Pilato le dio la opción, ¿no es cierto?, al pueblo judío de decir quién se salvaba, si se salvaba a Jesús o Barrabás, y el pueblo judío, según lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, eligió a Barrabás para ser liberado, mientras que Jesús es condenado a la cruz. Eso se construyó en un discurso que era siempre usado para atacar a los judíos cuando alguna razón, las razones que ustedes quieran, se tuvieran para pegarle a alguien. Por ejemplo, había una peste, ¿quién fue la culpa? Los judíos. Necesitamos dinero, no, los judíos son los que tienen dinero, o sea, en el fondo era como que siempre el judío era el chivo expiatorio para todos, productos de ese origen, ya como una condena histórica que los europeos en general tenían en contra de los judíos. No obstante, en el caso puntual de Alemania, sumado a eso, Hitler probablemente le saca provecho a ese discurso que acabo de comentar, pero la razón principal es el hecho de que los judíos retiraron muchos capitales después de la Primera Guerra Mundial, los trasladaron a otros países, Estados Unidos sobre ellos, y Hitler tomó esta acción como súper, podríamos decir, condenable, porque en vez de ayudar a Alemania, a la madre patria alemana, estos tipos retiran su dinero y no lo aportan. Eso Hitler lo consideró una ofensa máxima, ¿ya? Por ende, todo eso sumado hizo que en medio de este discurso, ¿no es cierto?, que se lo creyeron al 100%, que los judíos eran lo más bajo de la cadena y que había que depurarlos, en el fondo borrarlos del mapa para hacer mejor la vida, terminó con todo lo que ya sabemos, que particularmente el Holocausto, ¿ya? Esto se los comento solo como un dato, que hay algunas fuentes que dicen que probablemente Hitler era judío y generó algo así como ese odio al padre por una crianza un poquito dura. No lo podremos saber, la verdad, pero lo dejo como dato freak. Como les mencionaba, el caso máximo de esta
o sea, la expresión máxima de este racismo es el Holocausto, que es cuando los nazis matan a millones de judíos en campos de exterminio y por las formas más crudas y violentas, incluso llegando al morbo de usar partes de su cuerpo como, no sé, artefactos de decoración. Nada que decir más, horrible. Vamos a tener que los nazis, al igual que los italianos, van a buscar apelar a un pasado glorioso que lo justifique en la base, ¿ya? Y los italianos apelaban al Imperio Romano. Los alemanes apelaron a los Reich, como le llamaban, principalmente al Imperio Carlomagno, el franco, originalmente los francos son germánicos, así que apelaban a este primer gran padre de Europa como el primer Reich. Entonces decían que esa era la primera base. Después fueron estos caballeros que fueron bastante exitosos en lo que fue el reino de Prusia, ¿ya? El segundo Reich de los caballeros teutónicos, monjes militares, y finalmente el tercer Reich lo iban a hacer ellos, los nazis, con Hitler a la cabeza. Entonces como una cadena histórica que lo justificaba, ¿ya? Vamos a tener ya, como para ir cerrando, el adoctrinamiento de la juventud, que quería decir que los niños, los jóvenes, son el futuro de este Reich. O sea, para que dure los 1000 años que Hitler quería que durara su reino, ¿ya? Había que pensar siempre en los niños, que los niños fueran la cadena de continuación, y por eso los adoctrinaban. No podían leer más que las cosas que les decían, no podían escuchar más que las cosas que les decían. Entonces no había ninguna opción de variedad. O sea, en el fondo generaba robotitos. El caso más así como para que te sirva de ejemplo es la película Jojo Rabbit, que espero la hayas visto, donde el niñito se las compraba todas, pero al final se da cuenta que todo era un engaño. Datos generales acá para que ustedes lo puedan ver, se los dejo simplemente para que lo pausen, y cierro con un caso menor, que es no sé si menor, pero es menos famoso, tristemente famoso en esta fama oscura que tienen estos regímenes, ¿ya? Que es el señor Francisco Franco en España, que en la década de los 30 se opuso a las vertientes de republicanistas comunistas que habían en España, que quisieron cambiar el sistema de gobierno, cambiarlo por una república. Ustedes saben que España todavía es una monarquía, ¿ya? Pero en ese tiempo lo quisieron cambiar y se levantaron sectores, particularmente el ejército, comandados por este señor que ustedes ven acá, y apoyado por Hitler y Mussolini. Este caballero atacó con toda esta gente y las terminó masacrando. Para que ustedes vean su reinado de terror, su presidencia, ¿no es cierto?, dictatorial, terminó en 1975. ¿Cómo la ven? Es el dictador con más años en el poder. Javier también se lo reconoce como un fascismo, ¿ya? Hasta aquí hemos llegado. Que estén muy bien, chicuelos. Estudien mucho. Chau, chau. Estudia mucho y no te olvides que yo soy tu profe. Chao, chao.